¿sí? Tengo que compartir pantalla, así que ya me dedico a eso. Claro, ahí lo puse a grabar por otro sistema porque Zoom no permite. No me deja a mí tampoco. ¿Así? No, no me deja. Ah, bueno, eso a veces eso hay que darle el reporte a la universidad, porque hay algunos que pueden y otros que no. Yo calculo que debe ser con las configuraciones de las... Una parte debe tener que ver la configuración de Zoom de la universidad y otra parte debe tener Sí, nuestras propias configuraciones de las máquinas, ¿no? ahí puse otro archivo, o sea, con otra forma, a ver si ahí lo podemos grabar y lo subimos con eso directamente. Con otro Ah, tipo bueno, de grabación. genial. Bueno, comparten pantalla, ven la pantalla, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, sí, profe. fantástico. Gracias. Bueno, esta unidad 3 habla de este subsistema de la organización de los recursos humanos. Esta es la primera parte, ¿sí? Políticas generales, de esto vamos a hablar, de la relación entre tipo y tamaño de las organizaciones, la estructura de recursos humanos, las divisiones funcionales, los objetivos, indicadores de gestión. Bien, esta primera parte, esto sigue en su programa con análisis y descripción de puestos y el desarrollo de los puestos de trabajo. Esto es muy importante, es una unidad que va a concentrar. Lo que nosotros vamos a ver ahora es la primera parte de la unidad y ustedes lo que van a ver que también hay algunos temas que nosotros ya trabajamos, incluso en la unidad 1, porque la unidad 1, 2, 3 están como muy, son temas que están muy relacionados unos con los otros, ¿sí? Eh, digamos, nuestra misión en esta unidad es pensar en esto, en cómo organizamos los recursos humanos, el área de recursos humanos, y después cómo se organizan los recursos humanos, es decir, los trabajadores, es decir, las dos cosas. Por un lado el área, que es a lo que me voy a dedicar yo, y por el otro lado los trabajadores, es decir, cómo se diseñan puestos de trabajo, cómo se diseñan este, algunas herramientas como el análisis y descripción de puestos. A ver, esto lo dice Marta Ayes, que es una de las autores que ustedes tienen que lo tienen ahí en la bibliografía, ¿no? Dice, una persona puede ser dueño, puede ser jefe, puede ser colaborador, manejar su propio negocio o formar parte de una gran multinacional. En cualquier circunstancia tiene vínculo con otras personas, tiene relación con otras personas y en alguno de los roles antes mencionados, ya sea de una mirada individual o de una mirada desde las organizaciones, los recursos humanos lo involucran. ¿Qué significa esto? Bueno, significa muchas cosas. Por un lado, cuando nosotros hablamos de las organizaciones, siempre estamos hablando, de alguna manera, todos sabemos que uno de los recursos más importantes que tienen las organizaciones son los trabajadores, el recurso humano. Que este recurso humano no es solamente de organizaciones grandes ni de organizaciones pequeñas, que hay que administrar a las personas que trabajan dentro de una organización. Administrar a las personas que trabajan en una organización implica muchas cosas y esas son las funciones, ¿sí? Implica desde administrar legajos hasta, no sé, desarrollar puestos de trabajo, hasta, no sé, coordinar tareas entre diferentes puestos de trabajo. Eh, También implica desarrollar niveles de autoridad y formas de autoridad, de vincularse entre las organizaciones. Bueno, todo esto sucede tanto en organizaciones muy pequeñitas como en organizaciones grandes y organizaciones multinacionales. Recuerden esto, yo ya lo dije en la unidad 1, y lo voy a seguir repitiendo porque me parece que es importante grabarlo a fuego. En todas las organizaciones donde hay trabajadores, se necesita cumplir con las funciones de recursos humanos, con las funciones vitales, las más importantes de recursos humanos.
En todas las organizaciones se tiene que seleccionar personal, en todas las organizaciones se remunera, en todas las organizaciones se capacita, más formal, menos formalmente. Ahora bien, esto no implica que haya un área específica de recursos humanos. El hecho de que exista un área de recursos humanos es consecuencia de otras situaciones que ahora vamos a ir viendo. En las organizaciones pequeñas, ahí estamos silenciando, en las organizaciones pequeñas suele que no exista un área de recursos humanos específica, que no haya un gerente de recursos humanos, ni un director de recursos humanos, ni un área. Pero sí, independientemente que esto sea así, aunque no exista ese área de recursos humanos, lo que seguramente va a existir es alguien que cumple las funciones, ¿sí? Será el responsable de la pyme o de esa organización, será algún trabajador que tiene asignadas estas funciones, aparte de otras, pero el hecho es que alguien lo hace, y esto es fundamental que ustedes lo entiendan, porque van a tener, no siempre hay un área estructurada y jerarquizada, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Y entonces vamos a mirar esto, que un poco es lo que venimos desarrollando en estas tres unidades, ¿no? Esta idea de que recursos humanos y dirigir recursos humanos es hacerse cargo de funciones que tienen que ver con el desarrollo de los trabajadores y que permite que los trabajadores dentro de una organización, cualquiera sea su jerarquía de función, porque puedo hablar de trabajador desde el director de la organización hasta el operario, no sé, de la base de la pirámide. Las funciones de recursos humanos permiten que esos trabajadores desarrollen su potencial al máximo y también permiten que mejore con su desempeño se alcancen los objetivos organizacionales. Que esta es la función fundamental que tiene recursos humanos, que es permitir y aportar a los objetivos generales de la organización. Primero está la organización, el cumplimiento de sus objetivos, y después todas las áreas que aportan a ello, ¿sí? Recursos humanos no tiene ninguna característica en especial, no es un área en especial, si bien las personas sí son especiales, pero acá lo importante es que la organización cumpla con su cometido, y en este caso lo importante es que si existe el área de recursos humanos, se dedique a lograr que las personas cumplan con el desempeño pedido. Bueno, acá vemos la organización, las personas y recursos humanos y sus funciones, ¿sí? Las funciones de recursos humanos aportan a esa organización. Cuando hablamos de organización, bueno, hablamos de esto, ¿no? De un conjunto de personas que tienen objetivos en común, que tienen una entidad autónoma, que fija sus propias reglas, que tiene un marco legal y que tienen propósitos que están definidos, ¿no? Estas son las organizaciones que nosotros hablamos. Recuerden que las organizaciones, yo puedo estar hablando de administración de recursos en una fundación, o sea, una organización sin fin de lucro, puedo estar pensando en una organización con fin de lucro como puede ser una empresa, o en el Estado, ¿sí? Ahora que dije Estado, hago una aclaración. Voy a sumar al material de la unidad 1 en estos días, voy a sumar un texto que habla de la administración de recursos humanos en el Estado. Porque en el Estado, esto yo no llegué a decirlo en la clase anterior que estuve con ustedes en la unidad 1, la administración de recursos humanos en el Estado no es igual que en otras organizaciones, porque los trabajadores estatales, el personal doméstico y el personal, los operarios, los peones de campo, son los tres sectores que no ingresan, o sea, no están regidos por la ley de contrato de trabajo, que ustedes saben que es la ley madre con la que se rige los contratos laborales, ¿sí? Viene la Constitución y las leyes de contrato de trabajo como fundamental. Después los convenios colectivos también. Entonces, ¿qué significa esto? Que los trabajadores estatales, al no ser regidos por la ley de contrato de trabajo, tienen condiciones diferentes de tareas, ¿sí? Por ejemplo, el Estado, no sé, puede contratar un personal
y un contrato indefinido, no hacerlo nunca personal de planta, como sucede muchas veces, y esos son los reclamos de los trabajadores del Estado, y eso no podría suceder en una empresa privada, por ejemplo, en una empresa común. En una empresa común uno puede contratar a una persona, pero por un periodo de tiempo nada más, y después ya hay que incluirlo a la planta. Entonces, es muy diferente cómo se administra recursos humanos en el Estado que cómo se administra en las demás organizaciones, ¿sí? Ya sea con fines de lucro, sin fines de lucro, etcétera. Ustedes saben que recursos humanos, digamos, a lo que aporta es a la estrategia organizacional, que esto es lo primero, y en función de esa estrategia, los profesionales de recursos humanos eh, lo que hacen es aportar como socio estratégico, diría Ulrich, a que eh, digamos, los trabajadores ayuden a alcanzar los objetivos de esa organización y a cumplir con su estrategia. Y un poco, bueno, esto es haciendo un repaso muy rápido, porque en realidad yo esto lo que les decía, son temas que están relacionados unos con los otros, eh, que con estos temas que habrán visto en la unidad 2 que tienen que ver con el planeamiento estratégico, ¿sí? Si yo quiero saber, yo quiero pensar una organización para el 2025, por ejemplo, digo, ¿cómo va a ser mi organización? Tengo que desarrollar una visión estratégica, ¿sí? Hacia dónde quiero que mi organización vaya, qué es lo que va a suceder, digamos, qué cambios se tienen que dar para que esa visión se cumpla. Y en función de estas visiones organizacionales, aparece esta necesidad. Si tengo el personal o tendré el personal necesario para cumplir con esa visión organizacional. Esta cuestión del personal necesario atañe directamente a recursos humanos, ¿sí? Esto es directamente lo que recursos humanos, es el aporte más importante de recursos humanos, es permitir, ¿sí?, que la estrategia de recursos humanos está subordinada a la estrategia general de la organización y está a la organización en sí. Esto que parece una verdad de perogrullo, no siempre se cumple. Y a veces, por muchas cuestiones que después iremos viendo en cuestión de las funciones, a veces parece que cada área de la organización toma vida propia por fuera de la estrategia general de la organización. En el caso que nosotros nos compete, recursos humanos, por supuesto los trabajadores tienen que hacer lo que la organización tenga dispuesto para todas las como estrategia general de la organización. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque ustedes ya lo han visto, que tiene que ver con la visión y con la misión, a qué aspiramos ser, qué queremos ser, y por supuesto, atrás de eso, qué personas son las que nos van a ayudar a alcanzar esos objetivos, ¿no? Y después la misión, redactar, que involucre a todas las personas, el plan estratégico, ¿sí? Y después que todo esto se está estableciendo, ¿qué nos aparece? Nos aparece, ¿sí?, algo fundamental, ¿no? Un poco como parte de este planeamiento, si quieren, nosotros pensamos, digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con los recursos, con las funciones de recursos humanos? ¿Cómo las organizamos? ¿Cómo las ordenamos? ¿Cómo planteamos una estructura, ¿sí? ¿Cómo logramos que estos trabajadores con sus desempeños cumplan con los objetivos organizacionales? Bueno, ¿de qué nos vamos a ocupar? Primero y principal, este área de recursos humanos. Un poco ya les estaba diciendo que este área de recursos humanos es un área que puede o no puede estar. Pregunta parcial. ¿Las funciones se cumplen o no se cumplen? Sí, las funciones se cumplen. Quizá no todas, pero las funciones fundamentales para que un trabajador esté desarrollando sus tareas en un puesto de trabajo se deben cumplir.
exista o no exista un área de recursos humanos. Concepto de líneas y staff en relación al área de recursos humanos. Un poco de esto nosotros ya hablamos en la unidad 1, quizá no sé si habrán hablado o no en la unidad 2. Para decirle estos temas, están todos interrelacionados. Concepto de línea de staff. Ustedes recuerden que tiene esta característica de carácter multivariado de los recursos humanos. Se comportan como, este área se comporta como línea y como staff. Línea para todas aquellas funciones que son responsabilidad propia del área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, administrar legajos es una responsabilidad de línea de recursos humanos. Pero capacitación no es responsabilidad totalmente de línea, hay una parte que es de línea y una parte que es staff. Cuando hablamos de de comportamiento como staff, es de asesoramiento. Las personas trabajan en toda la organización, pero no toda, o sea, pero recursos humanos en otras áreas lo que hace es asesorar a los desde las áreas sobre las políticas de recursos humanos, sobre las decisiones de recursos humanos o sobre las herramientas para llevar a cabo algún proceso. Por ejemplo, determinado sector de la organización quiere capacitar a una parte de sus trabajadores, recursos humanos podrá asesorar herramientas, podrá asesorar en la función, podrá asesorar, pero no toma la decisión de capacitar y tampoco toma la decisión sobre si existe o no presupuesto para poder llevar adelante esa tarea, ¿sí? En algunos casos, esta función de staff es compartida, o sea, en realidad estas decisiones a veces se toman en forma compartida con los responsables de todas las áreas. En otras organizaciones hay un ápice estratégico que toma decisión. Y la ubicación y funciones de las áreas de recursos humanos, es decir, cómo se ubican las funciones dentro del área de recursos humanos, existiendo este área. Y si no existe este área, cómo estas funciones fundamentales se agregan, se suman a los puestos de trabajo. Bien. Con respecto a la estructura de recursos humanos, acá tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. La estructura, digamos, nosotros vamos a pensar cuál es el resultado final del área de recursos humanos de una organización con esta mirada de Jacques Elliot que dice la organización requerida, requiera la organización sería, según lo que haga más eficaz que a la organización para el cumplimiento de sus objetivos, ¿sí? Según los objetivos generales de su organización. Es decir, esto de la organización requerida tiene que ver con, ¿sí?, que esta organización tiene una estrategia general y recursos humanos debe acompañar. A ver, cuando yo digo tiene una estrategia general, las organizaciones no solo tienen estrategias en función de su producción o del servicio que prestan, sino también tienen estrategias con respecto a cómo los trabajadores van a ir aportando y van desarrollándose dentro de la organización. Entonces, eso también es la organización requerida. Si en una organización se requiere, digamos, no es una organización que cuente con un capital importante para, digamos, si es una organización pequeña, no cuenta con mucho capital, difícilmente tendrá un área de recursos humanos o un responsable independiente de recursos humanos. Que le pongamos el título que le pongamos, cualquiera, sea un director, un gerente, no existe eso. Ahora bien, vuelvo a decirles, las funciones alguien las debe cumplir. Entonces, algunas funciones, entonces, por ejemplo, seguramente en el puesto de director de esa organización o el responsable de esa organización, tomará la función de selección, por ejemplo, que suele pasar en las pymes. El dueño responsable es el que
selecciona personal, ¿sí? Toma decisiones con respecto a los puestos de trabajo, es decir, toma decisiones con respecto a el capital que se requiere para poder hacer frente a las remuneraciones, ¿sí? Es decir, todas estas decisiones, bueno, la toma otro que está cumpliendo multiplicidad de funciones. Entonces, es fundamental que ustedes entiendan que en las organizaciones el área, la forma final que tenga recursos humanos tendrá que ver con las características de la organización. Ahora vamos a ver cuáles, pero para adelantar, digamos, características que tienen que ver, no es lo mismo si es una organización grande o pequeña, si es nacional, si es multinacional, si es de qué sector es esa organización, es decir, si tiene mucho personal o tiene poco, con cuánto capital cuenta, es decir, el tamaño, la importancia o la jerarquía que tenga esa organización. Bueno, hay muchas variables para que incidan en ese formato final que tiene la organización. Seguramente una de las que más incide para armar por lo menos un área, un sector de recursos humanos es la cantidad de personal empleado que tenga una organización, ¿sí? A cuanto más personal empleados, seguramente hay funciones más autónomas, ¿sí? Hay encargados de funciones o un sector que empieza a dibujarse entre una organización. Lo cual no significa que cumplan con multiplicidad de funciones. Por ahí hay un sector dedicado a recursos humanos, pero es solamente un sector administrativo, ¿sí? Se dedica a legajos, se dedica a hacer las supervisiones básicas, ¿sí? Que tendrá que ver con los horarios, con la provisión de materiales, y quizá no hay un área más compleja, es decir, no hay una área de capacitación, de desarrollo, o no hay un área de seguridad e higiene, por ejemplo, incluida. Bien, ¿cuáles son los objetivos generales del área de recursos humanos? Bueno, acá hay algunos objetivos. ¿Por qué digo generales? Porque esto es para todas las organizaciones. Mejorar las competencias de capital humano. Ustedes ya saben lo que es capital humano y lo que son las competencias, que si no saben exactamente lo que son las competencias, porque esto ahora prontito ya irán a profundizar en estos temas, las competencias son habilidades, actitudes, aptitudes puestas en funcionamiento, ¿sí? Y mejorar las competencias de capital humano siempre es un objetivo de recursos humanos. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que los trabajadores tengan una mejor formación y estén en mejor situación para poder afrontar sus desempeños y mejorar sus desempeños. Propender al aumento del potencial humano, el desarrollo de habilidades y conocimientos de los miembros de la organización. Esto siempre es así. En organizaciones muy pequeñas, bueno, en general quizá esto no se destaca, pero siempre el mejorar el potencial humano, sus habilidades, sus conocimientos, siempre aporta a que la organización pueda mejorar en el logro de sus objetivos. Y algo fundamental del área que es trabajar sobre las conductas. ¿Sí? Ustedes recuerden que nosotros siempre hablamos de esto, por lo menos trabajé yo en la unidad 1, de trabajar sobre las conductas, sobre las motivaciones, sobre las habilidades de las personas. ¿Para qué? Para ir diseñando y decidiendo para mejorar el desempeño de los empleados. Esto es fundamental. Siempre que hablamos de recursos humanos, estamos pensando en mejorar el desempeño. Todas las herramientas, gran parte de las herramientas que nosotros vamos a trabajar y que se trabajan en recursos humanos, tiene que ver con el mejorar desempeños de los empleados, ¿sí? Estos son objetivos generales de este sector, lo cual no significa que en todos los, vuelvo a decir, en todas las organizaciones queden tan claros estos objetivos,
pero son objetivos generales. Y acá les dejo que a mí siempre me parece muy interesante, que tiene que ver con que incorporar gente talentosa a las organizaciones, eh, independientemente de la situación del entorno y de sus características, siempre es algo muy positivo. Esto es como una máxima, ¿sí? ¿Qué es esto de la gente talentosa? La gente talentosa no es solamente aquella que tiene el perfil y las características que se requieren. Es decir, la gente talentosa tiene que ver más con utilizar esas habilidades y crear y ser más creativa en sus puestos de trabajo y también más comprometida, ¿no? La gente talentosa suele ser más comprometida, ya sea con su propio trabajo y con las organizaciones en las que se encuentra. Tener siempre gente talentosa y desarrollar esos talentos es otra de las objetivos fundamentales del área de recursos humanos. O sea que ustedes verán que los objetivos del área de recursos humanos son objetivos que tienen que ver con incorporar talentos, desarrollar habilidades, identificar, cuidar esos talentos. A veces las personas dentro de las organizaciones no manifiestan todas sus capacidades y talentos. Entonces, quizá también hacer que propiciar que esos talentos, si sirven para la organización, pues, se pongan en marcha, ¿no? Que esto también es algo importante para este sector, que se pongan en marcha los talentos de las personas que trabajan en las organizaciones. Bien, ¿qué nos pasa con la estructura del área? Bueno, un poco ya estuve comentando yo recién que nosotros tenemos que pensar con un carácter situacional el área. ¿Qué significa como un carácter situacional? El área de recursos humanos depende de un montón de variables y de la situación en que se encuentra esa organización. Y que su forma final depende de todas estas cosas que estamos empezando a nombrar. Por ejemplo, la situación organizacional. ¿Qué significa la situación organizacional? En principio, si es una... bueno, según su tamaño, si es una pyme, si es una empresa grande, según su localizaciones, ¿sí? En qué país se encuentra, si se encuentra en varios países, si está, si tiene puestos de trabajo deslocalizados. ¿Qué es un puesto de trabajo deslocalizado? Es un puesto de trabajo que dentro de una estructura, ustedes vieron que en una estructura uno diseña una cadena jerárquica de puestos de trabajo, es decir, uno tiene puestos que supervisan y puestos que son supervisados. A veces por factores que tienen que ver con cuestiones económicas, cuestiones comunicacionales en algún punto, con favorecer, digamos, tratando de favorecerse la organización frente a algunos beneficios que permite el entorno, tienen puestos de trabajo deslocalizados. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el supervisor está en, no sé, en la sede, en un país, y su subordinado cumpliendo tareas quizá en otro país, ¿sí? Pero el deslocalizado no es con respecto al país, podría estar en un mismo país en otra sede, ¿sí? Sino con respecto a, digamos, lo que está diciendo es que hay un distanciamiento geográfico. Cada vez que en una organización entre puestos de trabajo hay distanciamiento geográfico, es decir, no están en un mismo espacio geográfico, o en una, ¿no? Estamos hablando de ubicación en sedes y subsedes. Bueno, obviamente pasan dos cosas. Por un lado, esa estructura es más compleja. Y por el otro lado, esa complejidad se debe atender a otros factores que, si estuvieran todos en una misma sede, esos puestos de trabajo quizá no se requerirían. Por ejemplo, ¿cómo se supervisa a distancia? ¿No? Porque el teletrabajo, por ejemplo, ustedes piensen lo que nos ha pasado ahora. Nosotros estamos en esta pandemia y de repente muchas organizaciones han tenido por obligación
que desarrollar sus actividades con teletrabajo. ¿Qué es esto del teletrabajo? Bueno, el trabajo remoto o trabajo a distancia. Ahora bien, ¿cómo se supervisa el trabajo a distancia? Bueno, en principio yo no puedo hacer supervisión directa. ¿Saben ustedes lo que es la supervisión directa? Es una supervisión donde el supervisor de alguna manera está presente, ¿sí? Mientras que se están desarrollando procesos de trabajo. Es la idea de, por ejemplo, en una planta industrial desarrollando la tarea y los supervisores están en el mismo espacio y presentes mientras que las tareas se desarrollan. Obviamente con el trabajo remoto o el trabajo a distancia, que es lo que propician las nuevas tecnologías y algunos tipos de organizaciones, no se puede trabajar a distancia. O sea, a veces sí, uno puede decir, bueno, si trabajamos a remoto, bueno, a tal hora todo el mundo, sí, como si yo dijera ahora, bueno, esta clase es sincrónica. Esta clase sincrónica implica que todos nos encontremos un mismo horario mediado por una plataforma donde todos nos encontramos. Perfecto. Ahora bien, eh, esto podría darse. Ahora, imagínense si esos puestos de colocados ni siquiera están en la misma franja horaria, es decir, están trabajando en una franja mientras que en otro país, en esa franja, están durmiendo. Bueno, estas cuestiones que se dan en el mundo y sobre todo en grandes organizaciones que tienen a lo largo del mundo, digamos, un proceso productivo no se lleva adelante en un mismo espacio geográfico, se requiere de otras competencias y de otras habilidades y hay que diseñar los puestos de trabajo diferentes, diseñar las supervisiones diferentes y hay otra concepción con respecto a los trabajadores. Se tienen que trabajar con trabajadores que son más autónomos también, obviamente, y brindarles todas las herramientas que requieren para eso. Ahora piensen ustedes en sí mismos, ustedes que son estudiantes virtuales a la fuerza en esta situación, para cuando estos procesos terminen, todos aquellos que lo logren y que logren aprender y logren alcanzar las metas que ustedes se proponen, tendrán muchas más competencias y habrán adquirido otras habilidades y conocimientos y también habrán adquirido una mayor flexibilidad y una mayor autonomía con respecto a los aprendizajes. ¿Sí? Pero lo cierto es que no todas las personas pueden hacerlo por múltiples razones, con lo cual, por eso digo, se requieren otros perfiles. No todas las personas, por ejemplo, no todos sus compañeros se pudieron adaptar bien a este formato virtual. La situación de la organización también es si es muy centralizada, si es descentralizada, digamos, hay muchas situaciones que hacen que la organización eh, sea diferente, con lo cual la administración de recursos humanos también se va a modificar. Del ambiente, del ambiente en general, o sea, el ambiente interno y el ambiente externo, de las tecnologías empleadas, bueno, esto es con lo que hablamos recién, ¿no? Depende del grado de incorporación de tecnología, de la característica de ese diseño productivo de servicio. Eh, la tecnología marca una diferencia con respecto al diseño de los puestos, ¿sí? Esto es un poco lo que ustedes van a tratar de poner ahí en el foro de Industria.4, de 4.0, en el cual lo que nos está diciendo este nuevo fenómeno de la cuarta revolución industrial es que impacta directamente sobre los perfiles, es decir, qué trabajadores necesitamos, qué necesitamos que sepan los trabajadores, ¿sí? Para poder llevar adelante tareas en estas organizaciones. Y por el otro lado, impacta también en cómo administrar a estos recursos humanos. Se cortó el audio, profe.
Hola, ¿me escuchan? Ahora Hola, sí, hola, ahí se escucha. Sí, sí. ¿ahora me escuchan? Bueno, me quedé sin internet y me sacó. A ver, no sé por dónde, pues no sé en qué momento sucedió eso, qué es lo que estaba diciendo, díganme Estaba ustedes y hablando, retomo desde ahí. estaba hablando de la tecnología empleada. Ah, bueno, fue poquito entonces. Bueno, parte de tecnología, gracias. Vuelvo a compartir pantalla y parto de la tecnología, ¿sí? Díganme si lo ven. Sí, profe. Perfecto. Bueno, estábamos acá antes de que me sacara internet. Bien, hablábamos de la tecnología, que el carácter situacional del área depende de la tecnología. A veces no el área en sí, por ahí el área existe, pero lo que se va a requerir de la organización cambia, ¿sí? No es lo mismo una organización que está, digamos, cuyos procesos están totalmente robotizados, a una organización de mano de obra intensiva. Eso es lo que implica que hay una diferencia en el tipo de recursos humanos que se van a tener en la organización, en la importancia y la jerarquía que se le va a dar a esos recursos humanos. Bueno, en eso están las políticas y directrices, ¿sí?, de una organización. Las organizaciones, cuando hablamos de políticas y directrices, que ahora vamos a profundizar un poco esto, estamos hablando de las normativas internas de una organización, que permiten que los trabajadores lleven adelante sus tareas. Cuando nosotros tomamos un puesto de trabajo como trabajadores, no alcanza con que sepamos hacer nuestra tarea, sino además hay que saber y tener, digamos, tener otras cuestiones que nos permitan desarrollar nuestras tareas. Por ejemplo, las condiciones de trabajo se tienen que respetar, para poder llevar adelante las tareas, tengo que poder relacionarme con los otros puestos de trabajo, tengo que poder vincularme, tengo que poder recibir directivas de mi jefe. Es decir, hay un montón de situaciones que no es solamente lo que hace a saber hacer la tarea, porque saber hacer una tarea en un puesto de trabajo, quizá hay muchas personas que puedan hacer la tarea, pero no, quizá no hay tantas personas que puedan cumplir con esa tarea dentro de una organización determinada. Entonces hay políticas y directivas, ¿sí? Eso también le termina dando una forma final al área de recursos humanos. La filosofía y administrativa ponderante, esto tiene que ver con el valor que se le van a dar a las personas. Miren ustedes que sigue esta idea de la concepción acerca del hombre y la naturaleza humana. Dentro de las organizaciones hay paradigmas, paradigmas son ideas, valores, con los cuales las organizaciones ordenan las tareas dentro de la organización, piensan la organización, hay ideas de personas, por ejemplo, ustedes piensen que las ideas con respecto a las otras personas influyen sobre mi conducta, ¿sí? Si yo entiendo, por ejemplo, imaginen esto, estoy en un lugar donde yo siento que hay una persona que me va a atacar, inmediatamente me voy a poner, mi conducta va a ser a la defensiva, me voy a defender. Ahora, la idea que tengo sobre las otras personas, si esas personas van a colaborar conmigo o si esas personas no van a colaborar conmigo, la idea que tengo si la organización me va a ayudar o no me van a ayudar, o si yo tengo que ser altamente competitivo o no. Bueno, todas estas concepciones acerca del hombre, la naturaleza humana, esto también tiene que ver con la idea de quiénes son esos trabajadores, ¿sí? Nosotros de alguna manera vivimos en sociedad, pertenecemos a una cultura, tenemos prejuicios, ¿sí? Valoramos más algunas acciones que otras, porque eso tiene que ver con nuestra cultura. También la cultura se va modificando. Ustedes piensen que el trabajo femenino, el trabajo de la mujer, era prácticamente ignorado,
si bien hubo mujeres que trabajaron en todos los periodos históricos, era un trabajo prácticamente, no solamente era un trabajo que no era un trabajo productivo, sino era un trabajo ignorado, ¿sí? Eran trabajadoras, siempre las mujeres, hasta no hace muchos décadas atrás, las mujeres eran trabajadoras secundarias, eran trabajadoras en trabajos muy mal pagos, menores, mal vistos. Hubo muchas épocas en la historia donde el trabajo femenino no era valorizado socialmente. Bueno, esto es una concepción con respecto a lo que puede ser o no puede ser. Esas concepciones nos, digamos, hacen que en algunas sociedades, bueno, hoy en día vemos que hay más cambios, están más avanzadas. Por ejemplo, nosotros ahora vemos mujeres, pocas, pero digamos, cada vez se ven más personas, mujeres, no sé, cumpliendo con roles que eran en alguna otra época histórica eran privativos de los hombres. Bueno, esto es una concepción con respecto a las personas, ¿sí? Sus potencialidades, sus formas, bueno, todas estas ideas y paradigmas que hay en las organizaciones, en todas las organizaciones, bueno, estas ideas condicionan lo que es más importante de lo que es menos, de lo que es valorado, de lo que es menos valorado. Y también el tiempo histórico, bueno, recién incorporé un poco la idea de tiempo histórico, ¿sí? No es lo mismo si hablamos de una organización, no sé, de principio del siglo XIX a una organización de principio del siglo XX o una organización en principio del siglo XXI. Han cambiado las pautas sociales, los entornos, ¿sí? Piensen en esto, estamos básicamente el tema de la globalización, el tema de la globalización no existía, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones son las que influyen en la forma final que tomarán los recursos humanos. Dolan, que es un autor, propone 5 factores que influyen en la estructura de recursos humanos. Uno, el tipo de estructura de la organización, sus objetivos, sus características especiales, ¿sí? Las características de la actividad y del negocio. Ustedes saben que no es lo mismo una estructura, primero, no es lo mismo una organización que se dedique a la minería, que se dedique a, no sé, la importación de mercaderías. Obviamente, en cada una de ellas, esa organización tomará una forma diferente, los trabajadores son diferentes, los perfiles son diferentes, y también lo que se espera de recursos humanos, ¿no? De la administración de los recursos humanos. El grado de flexibilidad deseado para ese sector también, esto también es otra de las características, es decir, si es una organización más flexible o más rígida, no solamente en los procesos, sino también en lo que, en cómo se generan, cómo es ese entorno interno a la organización. Cómo es ese entorno interno, cómo... ahora me doy cuenta de una cosa. Yo me fui, volví, no volví a hacer... bueno, no importa. Entonces, estas organizaciones tienen como característica ser diferentes. ¿Qué otra cuestión? Y aparte hay organizaciones que son más rígidas en el tipo de autoridad, menos flexibles en cómo supervisa a los trabajadores. Hago para un segundito. Elizabeth, ¿vos estás como anfitriona? Sí. Sí, Clau. Bárbaro. Fíjate si ponés silenciar a todos, porque yo, ahora tenés al rol de anfitriona vos.
Silenciar a todos. Perfecto. Ahí te saqué a vos. Ahí está, gracias. Después, la importancia de la organización en su área, esto también es importante, es fundamental, porque bueno, si la organización es jerarquizada o si no lo es, para su sector, y también con la estrategia de cambio que tenga la organización. Hay organizaciones que no, digamos, que tienen una posición más conservadora con respecto a sí mismas, ¿no? Con respecto a sus productos y servicios, que no quieren innovar o no desean innovar tanto, o lo hacen obligados, pero no es, digamos, la idea de organización que se está diseñando. Y hay otras organizaciones que son más proactivas, que propenden más al cambio, y esto tendrá, por supuesto, esto lo que hace es otra mirada sobre los recursos humanos. Como ustedes verán, es todo muy variable. Bueno, vamos a ver estas cuestiones donde recursos humanos mantiene una posición centralizada. A pesar de que está en esto tiene que ver, lo que vamos a ver ahora es los distintos modelos en función de la estructura final, ¿no? Lo que estamos viendo son imágenes como de organigramas, y en este caso, recursos humanos tienen la función centralizada en sí misma, independientemente que, como van a ver ustedes, esta no es una organización centralizada, porque lo que vemos acá es una organización que tiene un ápice estratégico, la presidencia y áreas, producción, comercial, financiera y gerencia de recursos humanos, están todas a un mismo nivel, o sea que el área de recursos humanos está jerarquizada como las demás áreas, pero esta organización tiene varias plantas, como ustedes ven. Planta 1, planta 2, planta 3. Con lo cual, lo que vemos acá es una dispersión espacial, se llama estructuralmente. Es decir, en cada una de estas plantas se realizan, no sé si las mismas funciones o funciones diferentes. Ahora bien, recursos humanos, que la gerencia de recursos humanos que está acá, no ha delegado sus funciones en cada una de sus plantas, no ha descentralizado sus funciones en cada una de sus plantas, sino que lo que hace es desarrollar para cada una de las plantas, ¿sí?, parte de su estructura centralizada en la gerencia de recursos humanos, ¿sí? Esta es una manera de pensar el área de recursos humanos, donde está centralizada el área de recursos humanos. Si nosotros miramos acá, lo que vemos es una estructura donde recursos humanos tiene descentralizada su área. Es no solamente una estructura descentralizada o con dispersión espacial, ¿por qué? Porque hay plantas, distintas plantas productivas, sino que el área de recursos humanos, ¿sí?, se descentraliza dependiendo de cada una de las plantas y con, sí, un monitoreo de la gerencia de recursos humanos. Es decir, lo que hay acá es como un doble comando. Por un lado, cada una de las plantas tiene su área de recursos humanos, que está subordinada a la responsabilidad de cada una de las plantas, y a su vez tiene un monitoreo con la gerencia de recursos humanos. Como verán, esta es otra mirada sobre el sector y otra concepción del área de recursos humanos, ¿sí? Acá lo que se está priorizando es esta distribución en función de la producción, ¿sí? Y recursos humanos se está subordinando a esta idea de productiva, ¿no?, en este sector. En este caso lo que vemos es un nivel institucional. Todas las áreas tienen un mismo nivel, ¿sí? En este caso no sabemos si aparentemente no habría dispersión espacial, es decir, no hay subsedes, y lo que vemos son distintas direcciones, ¿sí?, a un mismo nivel, y todas jerarquizadas de una misma manera. Esta es otra manera. Otra manera sería esta, un nivel intermedio,
¿Dónde está recursos humanos? Bueno, subordinado a otra área. En este caso tendríamos lo industrial, comercial, financiera, la dirección administrativa y a recursos humanos dependiendo de esta dirección administrativa, ¿sí? Es una dirección intermedia, una característica está intermediando, pero ustedes ven que tiene una jerarquía menor. Si uno mira la jerarquía, estaría en un tercer nivel de jerarquía. En este caso, ¿qué podemos decir? Bueno, obviamente no sé a qué se dedicará esta organización que termina con este organigrama, pero lo cierto es que el sector de recursos humanos es un sector menor, ¿sí?, en esta organización. No es exactamente un sector ni desarrollado ni de privilegio, porque si no tendría un área también propia. Y por último, por ejemplo, vamos a mirar esto, recursos humanos en posición de staff. Miren dónde está recursos humanos, está asesorando directamente a presidencia, ¿sí? No tiene un lugar en la línea, ¿sí? Y en este caso uno diría que podría pertenecer a una organización donde lo que se está cumpliendo es con las funciones mínimas de recursos humanos, que en realidad las funciones está subsumida en alguna de estas áreas. Yo tendería a pensar en el área administrativa o en la productiva, a veces pasa también. Y que lo que hay es asesores de recursos humanos, ¿sí?, que toman partido, asesoran en determinadas situaciones específicas, pero que las funciones no están distinguidas en un área en especial. ¿Se ve bien? O sea, claramente en este caso recursos humanos no tiene jerarquía, ¿sí? Bien, ¿qué se hace en el área de recursos humanos? Se cumple con funciones, algunas de líneas y otras de staff. Nosotros cuando hablemos de esto siempre lo vamos a hacer desde este lugar, desde una mirada sistémica. Es decir, viendo a la organización como un todo y que en esa organización se desarrollan distintos tipos de funciones que nosotros venimos hablando de estas funciones, después las vamos a ir detallando. Análisis y descripción de puestos es lo próximo que van a ver, junto con esta unidad. Lo próximo que va a hacer la profesora Mamolita, en este caso, va a desarrollar este concepto, análisis y descripción de puestos. Atracción y selección, desarrollo y planes de sucesión, formación o capacitación, evaluación de desempeño, remuneraciones, es decir, todas actividades. La dirección, que también tiene sus otras funciones, que son las de las relaciones laborales y todo lo que tenga que ver en el desarrollo también con todo lo que tenga que ver con los cuidados, ¿sí?, seguridad e higiene, y la incorporación de seguridad social también. Todas estas funciones están interrelacionadas, ¿sí? Esto es el primer punto que uno tiene que tener en cuenta. Es fundamental que ustedes sepan esto, que las funciones están interrelacionadas, que son funciones que dependen una de las otras, ¿sí? Es decir, de una buena selección, quizá puedo llevar adelante una buena evaluación de desempeño. Quizá no en la herramienta, pero sí en el resultado. Que todas estas funciones están diseñadas ¿para qué? Para que los trabajadores cumplan con su función, mejoren su desempeño y cumplan con los objetivos organizacionales. ¿Cómo se hace dentro de las organizaciones? Estableciendo políticas. ¿Qué son las políticas? Las políticas son herramientas. ¿Qué herramientas? Normas. Normativas internas para la acción, es decir, normas que me aseguren el cumplimiento de determinados parámetros adentro de la organización. Normas que establecen criterios para cuando los trabajadores tengan dudas de lo que tengan que hacer, sepan lo que la organización quiere que haga. Y que estas normas se establecen en el marco de la visión y la estrategia organizacional, es decir, se establecen en el marco de lo que la organización ha dispuesto para sí misma, ¿sí? ¿Qué son estas políticas? Bueno, estas políticas en principio nosotros vamos a ver, algunas están formalizadas, están escritas, están establecidas para todos los trabajadores, es decir, hay políticas generales. Hay otras políticas que son particulares de un sector,
¿sí? Normativas propias de un sector. Y hay otras políticas que no están formalizadas, pero que derivan de, digamos, son informales, tienen que ver con la cultura organizacional, tienen que ver con lo que se hizo siempre, la costumbre, ¿sí? Nadie establece que se haga tal cosa, pero siempre se hizo así, ¿sí? Algunas pautas se dan de esa manera, y otras tienen que ver con pautas culturales que ya no son solo de la organización, sino también son del entorno en que la organización se desarrolla. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? Hay organizaciones que, digamos, se establecen en lugares donde, digamos, hay pautas culturales muy potentes, muy importantes, que no se pueden cambiar. Por ejemplo, hay organizaciones, no sé, con respecto a los horarios, ¿no? Las condiciones de trabajo. Ustedes piensen que cuando yo digo condiciones de trabajo, estoy haciendo referencia a determinados aspectos de la vida laboral, que son los horarios, el lugar de trabajo, horario de entrada y salida, lugar de trabajo, herramientas a disposición, remuneración, son todos elementos de las condiciones de trabajo. ¿Cómo se diseñan los puestos? Se diseñan también atendiendo a las pautas culturales. Por ejemplo, hay lugares, no sé, algunos países como los países nórdicos o Estados Unidos, donde generalmente el horario laboral inicia mucho más temprano que el nuestro y termina también mucho más temprano. En nuestro caso, nosotros solemos tener horarios más extensos, pero también es cierto que la jornada empieza más tarde, en algunos lugares a las 9, 10 de la mañana. Imagínense los bancos. Los bancos inician a las 10 de la mañana en nuestro país. Hay en otros lugares del mundo donde los bancos están abiertos, no sé, desde las 8 de la mañana, ¿sí? Con lo cual, digo, esta diferencia del establecimiento de la jornada laboral para los puestos de trabajo está influida por estas pautas culturales, ¿sí? Que no son solamente de la organización, sino son del entorno. Y algunas de ellas, yo les decía, son difíciles de modificar. ¿Por qué? Por ejemplo, hay algunos ejemplos de organizaciones, de empresas multinacionales que se han instalado en lugares de nuestro país donde tienen muy internalizado el horario de siesta, por ejemplo, no sé, en San Juan, en Mendoza, son lugares donde se corta el horario laboral para dormir la siesta, y han querido modificar esta situación y no lo han podido, o sea, se han tenido que adaptar al entorno. Entonces, las políticas en general, las políticas generales de una organización, también se modifican por cuestiones culturales del entorno. Entonces tenemos cuestiones culturales del entorno, por la cultura propia de la organización, por las estrategias organizacionales y por sus paradigmas, y también por el tipo de organización, por las características de esa organización en su entorno, ¿sí? Y también hay políticas generales. Todas las organizaciones tienen políticas generales. ¿Cuáles son estas políticas generales? Bueno, en principio, aquellas que hablan sobre, no sé, sobre vestimenta, ¿sí? Sobre acoso sexual y moral. O sea, esto no es solamente una cuestión de política. En este caso, lo que debe hacer una organización es establecer dentro de sus reglamentos internos, que también son políticas formalizadas, los reglamentos. Ahora, no se puede reglamentar cualquier cosa, se reglamenta acorde a la legislación, se reglamenta acorde a los convenios colectivos, se reglamenta acorde a lo que una organización desea y quiere. Con respecto al acoso sexual y moral, ustedes saben que hay leyes nacionales que lo que hacen es evitar que reglamentan que los trabajadores, digamos, sean víctimas de acoso en sus lugares de trabajo. Se han reglamentado estas pautas. Por lo tanto, las organizaciones en este caso tienen que... Apretame. ¿Hola?
En este caso tienen que diseñar políticas que se adapten a las reglamentaciones del país o las leyes establecidas para ese sector, ¿sí? En este caso, nuestro país tiene leyes sobre acoso sexual y moral en lugares de trabajo, por lo tanto, las organizaciones tienen que adaptar sus propias políticas a estas reglamentaciones y a estas leyes. Políticas sobre oportunidades equitativas de género, oportunidades equitativas de grupos etarios. Cuando digo grupos etarios digo de edades, ¿no? De más jóvenes, gente mayor. Con respecto a la vestimenta, si los trabajadores van a usar uniforme o no usan uniforme, qué tipo de vestimenta se promueve y cuál no. Muchas veces también este tema de la vestimenta está diseñado en función de otros parámetros como la seguridad e higiene, ¿sí? Porque a veces la vestimenta no está pensada en una cuestión estética, sino está pensada como pauta para evitar accidentes o como pauta para cubrir pautas de salubridad, como puede ser, no sé, el uso de cofias en ambientes, en lugares donde se procesen alimentos, ¿sí? Ese elemento no se incluye dentro del uniforme solamente por una cuestión estética, si lo fuera, sino también por una cuestión de seguridad e higiene y de salubridad, ¿no? Los horarios, políticas sobre los horarios, pero no solamente sobre los horarios, sino sobre la flexibilidad sobre los horarios, ¿sí? Si se sanciona o no y cómo se sanciona. Y también, hablando de las sanciones, el régimen de sanciones de una organización. Todas las organizaciones tienen regímenes de sanciones y cuáles son los, obviamente, acorde con la legislación y con los convenios colectivos, y cuáles son las faltas graves y cuáles no las, digamos, y cómo se sancionan las faltas dentro de una organización. Y entre ellos, algunas cuestiones que quizás no son tan formales, pero ustedes saben que hay organizaciones que son más flexibles con respecto a las llegadas tarde, otras no. Hay organizaciones que permiten, no sé, a los trabajadores intercambiar, digamos, cubrir horarios de trabajo y retirarse antes y cubrir sus horarios otros días. Otras organizaciones no los permiten. Hay organizaciones que son más renuentes y más abiertas a otorgar licencias, otras no. Bueno, todo esto tiene que ver con las políticas de recursos humanos. Llamadas y comunicaciones, ¿sí? Si podemos recibir llamadas mientras que estamos trabajando, si podemos tener nuestro celular a mano, este es otro elemento que se ha incorporado. Hay algunos tipos de profesiones que no lo permiten, incluso que lo prohíben, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que son data entry en relación a Big Data, digamos, en relación a incorporar información en datos, en base de datos, suelen tener como una restricción muy clara con respecto al uso de celulares, ¿sí? Para evitar que se filtre información, para evitar que se copie información. Con respecto a los vínculos sentimentales dentro de las organizaciones, es decir, se van a permitir que se formalicen, digamos, o no. Hay organizaciones que no tienen ningún tipo de restricción con respecto a esto y otras que sí, que no quieren matrimonios dentro de un mismo sector, por ejemplo, o parejas dentro de un mismo sector. Con respecto a las relaciones familiares, hay organizaciones que promueven que existan vínculos familiares dentro de la organización. Y entonces, ¿cómo esto se materializa? Y seleccionando familias, ¿sí? Cuando se hacen vacantes, los primeros que se seleccionan o tienen prioridad son los hijos de los propios trabajadores. Hijos, familiares, no sé. Bueno, parte de la familia de los trabajadores. En otras organizaciones esto no se haría nunca, ¿sí? No sería lo promovido, ¿sí? O al contrario, desestimarían esta idea de familiares en un mismo sector o en una misma organización. Bueno, si se dan préstamos a los empleados o no se dan adelante sueldo o no se dan, son todas situaciones en las cuales las organizaciones van estableciendo políticas. Todas las funciones de recursos humanos se tienen que establecer políticas. Ya las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando con las funciones, pero hay
políticas de selección, de contratación, de compensación, de promoción, de capacitación, bueno, de todo. Ahora, hay algo importante que quiero que tengan en cuenta ustedes cuando hablemos de las políticas. Después, con cada una de las funciones, veremos algunas más. Es que las políticas se diseñan en función de la legalidad, en función de la cultura y en función de lo que la propia organización quiere, ¿sí? Y eso termina siendo, digamos, esa característica tan especial que toma cada organización y que hace a la identidad de esa organización, ¿no? Este es un concepto que habla un poco, la idea de identidad es la idea de como de personalidad, ¿sí? Es lo más equiparable a la idea de personalidad en los individuos. Bueno, las organizaciones también tienen como una personalidad que en realidad es una identidad. Bien, y con respecto a esto del enfoque sistémico aplicado a los recursos humanos, es una mirada que hacemos en conjunto, no hacemos una mirada parcial de los recursos humanos, ni de las funciones, ni del área de recursos humanos, ¿sí? Y todo esto que nosotros estamos trabajando, iremos al planeamiento de recursos humanos, es decir, cómo planear el poder contar con todas esas personas que tienen habilidades y capacidades que ayuden a cumplir con las estrategias organizacionales y con los objetivos organizacionales. Y por último, vamos a hablar de estos indicadores de desarrollo. Yo quiero decirles que yo dejé las filminas tal como estaban, porque estas filminas yo ya las había puesto en el PowerPoint de la unidad 1. Son indicadores de gestión. Indicadores de gestión significa cómo voy a medir lo que se hace desde recursos humanos con algunas funciones. Por ejemplo, esto recuerden que está visto desde Ayala. Indicadores de desarrollo, cuando hablamos de desarrollo hablamos de capacitación, hablamos del desempeño de las personas, hablamos de la carrera. Entonces acá tenemos indicadores que son formas de medir a ver si estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Horas de capacitación y de inversión, efectividad en la selección. Piensen que la efectividad en la selección implica si hago bien el proceso de selección, voy a contar con personal idóneo para las tareas, ¿sí? Entonces, si tengo el personal idóneo, entonces tengo efectividad en la selección. ¿Se entiende? Esto es un indicador, una forma de medir en un área. Después tenemos de esto ya hablamos nosotros, por eso lo paso rápido. Indicadores en la administración de recursos humanos, esto es todo lo que tiene que ver con la gestión, con el mantenimiento de legajos. Entonces acá tenemos la productividad de los operarios, la rotación, el ausentismo, el costo de rotación, el costo del ausentismo, la rentabilidad de cada uno de los empleados. Indicadores de gestión de calidad de vida laboral, esto tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el clima, con las relaciones laborales, con las motivaciones. Entonces acá voy a tener la satisfacción de los empleados, el clima laboral, las encuestas de clima, los días por accidente, todo lo de seguridad e higiene también, ¿no? Y después tenemos lo de relaciones laborales, que tenemos que ver con todo aquello que tenga que ver con los vínculos y sobre todo ese vínculo tan especial que tiene que ver con los sindicatos. Entonces, estos son indicadores de gestión, cantidad de conflictos laborables en un periodo de tiempo, horas no trabajadas por conflictos en un periodo de tiempo, inspecciones y multas, riesgo económico por juicios laborales. Bueno, todo esto tiene que ver con la gestión de recursos humanos en lo que hace a este tema de relaciones laborales. Bien, hasta acá llega mi función del día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Entonces, lo que yo ya para terminar les quiero decir es esto. Esta parte, que es parte de la unidad 3, se continúa en la próxima semana, lo continúa la profesora Mamolite. Les va a dar lo que continúa, que es análisis y descripción de puestos, ¿sí?
De esta parte de la unidad 3, yo voy a abrir un foro, preguntas de la unidad 3, en la cual ustedes, bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta en específico, lo pondrán ahí, trataremos de contestarlo. ¿Por qué lo hago por intermedio de un foro? Para que todos tengan acceso y si alguno por ahí tiene la misma duda que un compañero, pueda leer la respuesta, ¿sí? Bien, y entonces, y si tienen alguna pregunta de bibliografía o lo que fuera, también lo hagan por el foro de cada una de las unidades. Bien, y otra cuestión con respecto a este tema es, no a este tema, sino con el foro de la unidad 1. Ese foro en el que tienen que ver los dos videos, tienen que hacer es una actividad sencilla, mirar dos videitos que son cortos y escribir en cada foro. Recordar que no voy a ver lo que escriben otros compañeros hasta tanto no respondan ustedes a su foro, ¿sí? Y que lo tienen que hacer de forma obligatoria e individual, ¿sí? No es un trabajo en equipo, es un trabajo individual. No sé si les queda alguna pregunta o duda. Profe, te hago una pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para entregar esas preguntitas o algo así? Bien, ¿hasta cuándo? Yo tuve la intención de poner un tiempo y después se ve que armé el foro y no lo puse. Pero va a ser 15 días más o menos. Después fíjense, pero lo voy a ajustar al tiempo. Pero tendrán tiempo 15 días. Yo les diría que lo hagan cuanto antes y es más sencillo. Porque tienen todo más fresco. Igualmente, esto tiene que ver, esa actividad tiene que ver con la unidad 1 específicamente y con los desafíos del entorno. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, llegamos hasta acá. Gracias por estar. Vamos a dar el Zoom a tiempo a los que siguen con este Zoom.